Tengo entendido que el creyente cuando entra en Cristo Jesús, lógico, lo primero que deja es eso. Primero deja el alcohol, si bebía alcohol, si era borracho. Sí, hay muchas Sí. cosas, sí. Si, por ejemplo, si él era, digamos, adúltero, deja de adulterar, Exacto, sí, ¿cierto? sí. El cristiano, Y es una lucha, ¿no? sí, el Es una cristiano. lucha porque por ser cristiano no vaya a creer Entonces, que ya no va a hacer eso. como usted Alguna dijo, vez cae. como usted dijo, Sí, ya estaba conociendo la palabra de Dios. Si ese señor, si usted no hubiera exactamente. conocido, usted también le había respondido, ¿sí? Sí, ¿Pero claro. por qué? Porque usted está entrando Sí, a sí, conocer sí. la palabra de Dios. Entonces, por eso, usted no hizo eso. Entonces, el cristiano hace lo mismo, ¿sí? Sí. Pero entonces, el muchacho me decía que el más principal el mandamiento de todo es guardar el sábado. Dijo, No, no, se no. equivocó, dijo, Así, ahí sí no. se equivocó. ¿Sí? Digo, no, porque ese es el reposo que Dios mandó. Digo, no, el reposo porque Dios sabe la condición del ser humano Sí. que se cansa, se fatiga, necesita un reposo. Pero eso es una medida social. Que Sí, hoy en día la peor enfermedad, de una de las, quizás la peor, es el estrés. ¿Mm? Las personas viven corriendo, que hacer esto, que no alcanzan, que tienen que pagar la cuota de tal cosa y no le alcanzan, y que por aquí, por allí, y están estresados. Sí, Eso no tiene reposo, no tiene nada. ajá. Pero busque del Señor, a ver si no, si Él busca con toda la de la ley, como decimos, con toda voluntad, a ver si Sí. Él no le da reposo y le ayuda a Por eso, solucionar sus ese problemas. es el reposo del Ese es pueblo uno, sí. cristiano. Porque es que hay cuatro reposos. Sí, sí, ya eso lo hablamos la vez Sí, hay pasada, cuatro sí. reposos. El Sí, reposo de Dios, el reposo de la tierra prometida y el reposo de la ley y el reposo cristiano. sí, El que entra en el reposo cristiano, pues es lógico que, claro. como usted está diciendo, ¿cierto? Sí, Entra en el reposo cristiano, pero que entra en el reposo cristiano no guarda el sábado. ¿Usted sabía eso? es que el cristiano que no guarde el sábado es como decir no imita a Jesús, porque Jesús tenía esa costumbre de ir Como en la a la ley. sinagoga, como Sí, en la ley exactamente. eso, como en la ley. Pero es que Igual, sí, la como ley la ley. llegó hasta la cruz del Calvario. Cuando él dijo, consumado es, hasta ahí llegó la dispensación de la ley. De ahí para acá está la dispensación de la gracia. Sí, Y la dispensación de la gracia, ese por eso es el reposo de Dios. El que crea en Cristo. Dice que todos los que han entrado en el reposo han reposado de su obra. En Cristo, eso lo está hablando en Hebreos. sí, Hebreos 3 y capítulo 4, 3 y 4 el capítulo, se está hablando de esos cuatro reposos. exacto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno que detalladamente, ¿no? Pero entonces yo no sabía, pues digamos, por eso quería yo comentar a usted que me dijeran, porque todo eso ya lo he estudiado, pero entonces quería hablar con una persona ya inteligente Sí. como usted, que me dijera que Jesús haya mandado guardar el sábado o los discípulos habían guardado el sábado. Eso es lo que yo quería saber, ¿o no? Exacto. Personalmente, Ahí en los estudios que le di, ahí están los textos donde aparece cuando guardaron los discípulos el día sábado y la Virgen María también, sí, su madre. Y hay otro texto, yo no sé si yo se los dije, que el sábado para nosotros es como una señal entre Dios y nosotros. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 dice, guardaréis mis sábados o mis días de reposo, porque es una señal entre Dios y nosotros. A ver, santificar mis días de reposo, sí, algo así dice. Y el 20:20 también del mismo Ezequiel, sí, Ezequiel nos habla también de sí. es una marca, es una marca entre Dios y nosotros. Es que no encuentro el otro bicho que tenía aquí, el otro texto bíblico, que cuando lo veo, yo lo agarro y lo copio porque antes que se me olvide, Sí, sí, porque es que yo claro. tengo una memoria, Sí, pero es no, que, es que a uno se le olvida con sí, ya. tantos textos que hay también, Entonces, tanta textos cosa que hay en su mente. apropiados, sí. Sí, Pero entonces, donde hay aquí que Jesús, vamos a ver si lo consigo. Hablando acerca de lo que está hablando usted, que María y Jesús
hasta el apóstol Pablo. Ajá. Eso está en Hechos 17. Sí, por ahí. Hechos 17. Sí. La mayoría están en- Donde dice que guardaba, que como acostumbraba a ir a las sinagogas. Pero lo pasé aquí y no lo consigo. ¿Usted ha leído todo el capítulo Hechos 17? Sí, claro. El Hechos 15. Hechos 15 le tocó Pedro y Pablo a explicarles sobre ese punto porque estaban otra vez obligando a los cristianos a circuncidarse. Circuncidarse, Sí, entonces la ley circuncisión- de la ley mosaica. Sí, la Entonces, circuncisión de este tiempo prácticamente viene a ser reemplazada por el bautismo. el bautismo, Sí, por el bautismo. Ya no. pero hay un texto O bíblico, sea, que hay un ahí- texto bíblico que diga así. Bueno, por ejemplo, Marcos 16, 16. Vaya por todo el mundo y prediquen el evangelio. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Será ese? Sí, el que fuere bautizado, Este será salvo. este será más, el que no. Creyere será condenado. condenado. Sí, pero no dice así como usted dice, porque No, pero me refiero, eso era lo que significaba cuando en la antigüedad, cuando Abraham, ¿cómo dicen? Se me fue la palabra. Bueno, hablando sobre el asunto ya la encontré. Sí, Ya la encontré. Por eso que a uno le toca a uno así. Hechos 17:1. Adelante, en donde está hablando a eso. Hay que leer, para uno poder entender, hay que leer los 4 versículos. Dice, sí. pasando por... utiliza, le cambia su nombre. Nombre nuevo, es sí. un nombre nuevo. Sí. Entonces Pablo empezó a predicar. Entonces por eso Pablo se le llegaba a las sinagogas de ellos. ¿Sí? Sí. Pero el punto es que dice que discutía con ellos. No dicen, hola mi hermano, Dios le bendiga y se la va. No, discutiendo, ¿sabe? Sí, sabe que en hebreo esas palabras, eso quiere mucho. Eso no es como aquí nosotros, discutir es como decir, como pelear prácticamente, en alguna forma, ¿no? Hablar o pelear, usted me dice esto y yo le digo lo otro y así. O discutir también, pero en hebreo no. En hebreo discutir eso tiene una gran... Sí. Prácticamente ¿Usted lo ha estudiado? en hebreos, sí. En hebreos prácticamente la palabra discutir quiere decir estudiar, dialogar, explicar. Sí. Tiene mucho. Bueno, sigamos leyendo. Vamos en el 2, vamos del 3. Declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que el capítulo volvió, se encontró, se metió a otra sinagoga y volvió otra vez, un poco de gente se fueron con Pablo porque le creyeron a la palabra de Pablo. Se fueron ¿Por qué? seguidores. Porque Pablo era muy reconocido. Sí. Pablo era defensor de la ley. Sí, sí. Pero cuando le hablaron de Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos, lógico, entendieron y se fueron con Pablo. Exacto. Pero Pablo no predicaba para la ley, Pablo predicaba a Jesucristo como su Esa es Salvador. la predicación. Sí. Predicar de Jesucristo. Pero Esto es ninguno, todo. pero Pablo no guardaba el sábado. Pablo no guardaba el sábado. Los discípulos no guardaban el sábado. Por eso le preguntaba a usted que si me dieran Ahí están los textos. Porque claro, es que muchas veces uno lo entiende de una manera, pero quizás esté uno equivocado. Pero Jesús tampoco ¿Por qué? mandó guardar el sábado. Por eso vine a usted para que me diera el texto, porque Sí. ustedes son lectores de la Biblia, entonces me dieran el texto para yo uno tener, porque uno hay que Sí, prepararse y tener textos Sí. bíblicos. Entonces, para eso ese punto. Entonces Jesús mandó fue predicar es el Evangelio. El Evangelio, Sí. pero el Evangelio, Usted sabe que ¿para qué se predica? Para que empiecen a ser obedientes con Dios, con Jesús. le Empiecen creyeran ser a Él. obedientes. Y la obediencia, dice, principalmente a la ley. Hablábamos ahorita de que Dios dio el sábado y le dijo para los hijos de
los para De los Israel, israelitas, sí. específicamente Pero Israel. resulta ser que entonces sería el único que le dio a ellos, porque entonces no matar, no adulterar, no, Es que eso lo hace el no cristiano. codiciar, exacto. Eso lo hace el verdadero cristiano. Exacto. Es que el punto de los mandamientos es que el muchacho conmigo que él trabajó conmigo, él hablaba mucho de esos. Y de los Sí. mandamientos, y que los mandamientos, los mandamientos. Y los mandamientos, prácticamente para eso se lo dio en la ley, las tablas de los 10 mandamientos. Sí, sí. El cristiano cuando entra en Cristo, por eso es que es el reposo de Dios. ¿Sí? Ajá. Así como Dios reposó de su obra, el cristiano entra a reposar en Cristo. Por eso dijo Jesucristo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Sí, exactamente. Hay que entre en Jesucristo. Es que es No así. es guardar un específico día, no, No. porque estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es esa, entrar en Jesucristo. El Evangelio, ¿usted sabe qué consiste el Evangelio? Ajá. El Evangelio consiste que Dios fue manifestado en carne. Sí, Eso así lo dice consiste. la palabra, Sí, sí. que Dios fue manifestado Sí, en cómo carne. se manifestó aquí en la tierra estuvo. Y Entonces el que todo cree en el lo Evangelio cree que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida hizo. eterna. Sí, sí. Y entonces cuando yo creo en el verdadero Dios, cuando yo creo en Jesucristo, entonces yo, ¿qué hago? Guardo lo que Él me manda. Claro. Lo que Él me dejó escrito en la palabra. Sí. Porque si yo digo yo creo en Cristo, pero yo no guardo nada de la ley, no hago lo que Él me manda, pues entonces, ¿qué? Es que, ¿Cuál es la lógico, que si creencia? nosotros leemos en Romanos 3, todo el capítulo completo, entendemos quién es el que nos justifica. Entonces el que nos Sí. justifica es Jesucristo. Sí, eso no hay- Mire lo que dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie juzguéis con comida o bebida o cuantos días de fiestas, Exacto. lunas nuevas o días de reposo. Sí. Sí, nosotros no somos quienes para juzgar a los que guardan o a los que no guardan. No, Eso. allá ellos Correcto. se les enseña. Sí, Si ellos quieren, allá ellos. pero esa... Ahora, el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos. Correcto. Entonces, cuando yo comprendo que no debo juzgar, pues entonces le estoy dejando la oportunidad más bien que sea para Dios. Dios Sí. es el que juzga. Ahora sí miramos, vea, póngale cuidado, por eso es que uno quiere leer la Biblia. En Mateo 28:1 se está hablando de que guardaban, pero era el día domingo. Jesús se le apareció el día domingo, pero entonces el día específicamente hay muchos textos bíblicos. Sí, sí. Bueno, están llegando los hermanos, entonces me va a tocar dejarlos porque otro día se echamos otra charlita. Entonces hay muchos textos bíblicos donde ellos guardaban. ¿Sí? ¿Listos? Entonces otro día. Buenos días. Muy bien. Muy bien. Echamos otra charladita, ¿listo? Sí, está bien. Bueno. Está bien. Bueno, gracias. Sí, Gracias. bueno. Dios le Dios- bendiga. Amén. Bueno.